¿Ahí se ve, Diego? Excelente. Bueno, largamos entonces. ¿Sí? Sí, ¿Está grabando? Ok. está grabando. Ya está grabando. Hoy vamos a ver dos temas, ¿sí? Dos grupos de temas que son los que están leyendo ahí. Primero vamos a hacer una mención a lo que es virtual, alimentación y nutrición. como hay mucho. Alimentación y nutrición de las colmenas, y después vamos a ver una metodología que utilizamos en la facultad para valorar cuál es el potencial productivo que tenemos dentro de el área de pecoreo, que es el área que rodea a un apiario, ¿no es cierto? Como en estos encuentros, si tienen alguna duda, o me frenan y activan el micrófono y me preguntan, o pueden preguntar por el chat también. Y bueno, Diego, Quique o Paula o Clemencia o alguien le va a responder. ¿Sí? Empezamos con lo primero. ¿En pantalla completa? Yo estoy en pantalla completa. Ah, porque se ve en modo edición, o por lo menos yo lo veo así. Pone Fíjate, modo de presentación. El librito. Estoy. No, el Ah, está en librito modo no. presentación. Ahora. Ahí. A ver. ¿Ahí cómo está? No, Igual. se no, ve como se ve todo la... Por eso, se ve las filminas de costado. No Bueno, se ve modo presentación. ¿ven mi cursor? Sí, Sí, ¿Ven que voy a apretar? sí. sí. Aprieta el librito de Pero no lo pone acá en modo presentación. Bueno, ¿no cambió ahí? No. Willy. Sí. Willy, aprieta el librito al lado izquierdo de la copita. Ok. Eso. Ahí Ahí va. está. Ahí estuvo. Ahora aprendieron, ¿no? Bueno, Bueno, cambió la Marco, vista. Bueno, dale. ahí Título vamos. de nuevo, vamos. Título así Empezamos queda. nuevo. Buenas tardes. Bueno, primero vamos a hacer mención a este tema, ¿sí? Alimentación y nutrición natural de las colmenas. ¿Cuáles son los alimentos naturales que utilizan las abejas? Se escuchan ofertas, ¿eh? Vamos, vamos. Vos no, Ahí. Diego, vos no. Oh, Algo. A ver, Flores. comenten qué come la abeja. ¿Qué come para ustedes? Agua. Ariel Bueno, Guevara acá se dice ponen néctar. varios néctar. Néctar han puesto 2 o 3. Bueno, no comen Polen y néctar. néctar, dicen otros. Y yo diría hidrato de carbono y proteínas. Hidrato de carbono, Oh, azúcar. bien, qué Oh, qué nivel. chetazo. Bueno, esos Perfecto. serían los tipos de nutrientes, digamos, que necesitan. Básicamente, sí, Bueno. necesitan un alimento que les Acá aporte hay otro que ha puesto pan de abeja, banana. eso. Banana. Está Sí, bien. hacen buñuelos de banana las abejas adentro. Banana deshidratada. Bueno, agua. ¿Sí? ¿Para qué necesita el agua? ¿Para qué necesitan el agua las abejas? Para su metabolismo, ¿sí? Para la dilución. Para mantener la temperatura. Eso, para mantener la temperatura, que es lo próximo que va a aparecer ahí, para la dilución de la miel, cuando tienen que consumir sus reservas de miel, ¿sí? Si le ponemos un candy, por ejemplo, en una alimentación artificial, y va a necesitar bastante agua para disolver eso. Para la regulación de la temperatura, también en verano utilizan el agua para mantener la colmena a la temperatura que ellas necesitan, ¿sí? También el ambiente en lo que es el nido de cría es un ambiente húmedo, ¿sí? Así que lo necesitan necesitan el agua para mantener la humedad dentro de lo que es el nido de cría. Y mencionamos como un requerimiento un poco extremo, no es un promedio, ¿sí? Pueden llegar a necesitar hasta 4 litros por colmena por día en días de mucho calor en el verano, ¿sí?
Los alimentos energéticos o el alimento energético que utilizan las abejas es la miel, ¿sí? No es el néctar como mencionaron recién. La abeja se alimenta, utiliza alimentos complejos, ¿sí? Como es la miel. La miel le provee de energía, que bueno, lo utiliza para caminar, para volar, para producir cera también. Hemos mencionado algo de cuánta miel necesita consumir una colmena para producir 1 kilo de cera. ¿Sí? Y esta miel es elaborada a partir del néctar que recolectan de las plantas. ¿Sí? Y el néctar, bueno, es la sustancia líquida, dulce, que las abejas obtienen de algunas flores, de los nectarios, y bueno, sirve como base para el alimento de las abejas. Como alimento básicamente proteico, pero también que aporta vitaminas y minerales, las abejas utilizan el pan de abeja, ¿sí? El pan de abeja lo desarrollan a partir del polen que recolectan de las plantas, ¿sí? ¿Y para qué utilizan o para qué necesitan? Digamos, esta es su fuente básica de proteína y bueno, la necesitan para formar los tejidos, para desarrollar los músculos, para el funcionamiento de las glándulas que producen la jalea real, ¿sí? Las glándulas mandibulares e hipofaringias. Para funcionar, digamos, necesita que la abeja tenga una dieta elevada en proteínas. Y el polen, básicamente es un polvillo muy fino, ¿sí? Que contiene unos granitos muy pequeños y cada uno de estos granos lleva una gameta masculina de la planta que originó ese polen, ¿no es cierto? Digamos, sería la parte reproductiva masculina, lleva la gameta masculina hacia las flores, hacia la parte femenina de las flores. Acá vamos a ver un esquemita de, cómo se produce o cuáles son los pasos que siguen las abejas para producir la miel a partir del néctar. ¿Sí? No se distraigan con la abeja, ¿no? Digamos, es bastante compleja todo este circuito a partir del néctar sufre bastantes transformaciones y termina formando lo que es la miel. Dijimos que el néctar lo producen las plantas o algunas plantas, digamos. Producen néctar. El néctar tiene un 60, un 70% de humedad. Puede tener un poco más, un poco menos. ¿Sí? Y estos 5 puntos, digamos, son distintos factores que influyen sobre las plantas y sobre las flores y que van a incidir, digamos, en lo que es la producción de néctar. Puede ser las reservas que tenga la planta, depende también de la fertilidad del suelo, de la humedad del suelo, de la temperatura del suelo, de factores climáticos, ¿sí? Podemos mencionar que si tenemos una planta, digamos, que está lista y tiene todas las condiciones para producir néctar, y nosotros tenemos las colmenas que van a ir a pecorear ese néctar y nos agarra unos días de mucho viento, el viento puede secar los nectarios, por lo tanto, la abeja se queda, digamos, sin la posibilidad de recoger ese néctar. Además de que las abejas, si el viento pasa a una determinada velocidad, tampoco salen a pecorear. Entonces, digamos, hay diversos factores que afectan a la producción de néctar. Una vez que las abejas alcanzan y estos son factores, digamos, la planta obviamente necesita en su metabolismo para producir néctar, toma dióxido de carbono del ambiente, toma energía del sol y toma agua del suelo, ¿cierto? A través de la fotosíntesis produce los azúcares que van disueltos en el néctar. Si las abejas logran captar ese néctar de las plantas, lo llevan a la colmena y a partir de que lo captan y que lo ponen en su buche melario para trasladarlo,
ese néctar empieza a sufrir transformaciones, ¿sí? Lo primero, la abeja cuando le agrega saliva, le agrega enzimas, lo lleva a la colmena y empieza a sufrir procesos, y uno de estos procesos es la deshidratación. Dijimos que el néctar tiene un 60, un 70% de humedad y la miel madura va a tener un 18% de humedad. Así que calculen que, digamos, la cantidad de humedad que tienen que sacar las abejas del néctar es bastante. Y acá hay esta tablita, digamos, con los porcentajes de los distintos azúcares y otros componentes que tiene la miel, que tiene rangos variables también, ¿no? Esta es una tablita aproximada, pero no son exactos los valores. Bueno. Ahí, Enrique, piden Sí. que repitas, por favor, los valores de humedad. De humedad. Del néctar y de la miel. Del néctar, y les doy un rango que puede ser más amplio también, alrededor del 60 o 70% de humedad. Puede ser más o puede ser menos, ¿sí? Esa es la humedad que tiene el néctar. Y la miel, podemos hablar de un 18, un 19% de humedad. Con esa humedad ya la abeja opercula las celdas y podemos decir que la miel está madura. ¿Sí? Seguimos. Ahí preguntan qué plantas producen más néctar. Ahora vamos. Dale. Dale, solamente eso te decía. Bueno, dentro de un rato vamos a ver algunas de las plantas, o vamos a mencionar algunas de las plantas que producen néctar, que es lo que llamamos la flora apícola. Claro. La flora Que por apícola. ahí, Sí. digamos, ¿te puedo aportar algo, Willy? Sí, claro. De manera individual, hay plantas que sí pueden producir más néctar que otras. Hay que ver cómo se comporta la cuestión. Por ejemplo, una cosa es que sea una florcita sola y otra cosa es que sea una inflorescencia, por ejemplo. De todas maneras, las cantidades se miden en microlitros cuando la abeja liba. O sea, por eso no es tan fácil determinar esas cantidades, pero sí se sabe que hay en algunas situaciones, como se dice en la filmina, que depende de factores climáticos. Por ejemplo, yo he visto el fenómeno de que veranos con muy buena floración, pero con pocos días de luz, la intensidad del aporte de néctar, pero bajaba drásticamente. Y eso que vos tenías, plantas en floración. Y veías que la abeja no iba y no levantaban el néctar, que te parecería que en ese minuto tendría que estar explotando y verlo eso en la colmena. Bueno, era muy significativo. Así que la cuestión es que el tema de néctar está muy condicionado por el ambiente en general de la planta, donde vive la planta. Suelo, aire, humedad del suelo, Nubosidad, temperatura del suelo. La nubosidad también. Si te La toca nubosidad también, día exacto. nublado, O sea, claro. Exacto, pero te da la poca viste que a insolación. veces uno con lo climático se acuerda de la lluvia y se acuerda de, qué sé yo, temperatura y nada más. Pero Sí. es mucho más complejo que eso es lo que quería transmitir. Nada más. Bueno. Pasamos al alimento energético, ¿sí? Que tiene como inicio el polen que las abejas buscan en las plantas y tiene como, digamos, lo que llamamos pan de abeja también es un alimento complejo, ¿sí? Que es lo que utilizan las abejas para proveerse de proteínas, vitaminas y minerales. El primer paso en esta, digamos, cadena de la producción del pan de abeja es la recolección o el pecoreo del polen en las flores. ¿Sí? Ahí tienen dos imágenes que son bastante llamativas, ¿no? De las abejas cubiertas con todo o casi todos los pelos, digamos, de su cuerpo, cubiertos en granos de polen. A partir de ahí, la abeja comienza a limpiarse, por decir de alguna forma, a barrer el polen que se junta en sus pelos y a formar
unas pelotitas de polen, lo va insalivando, lo va humedeciendo, y ahí ya deja de ser polen o cambia, digamos, su composición, por decirlo de alguna forma, y lo pone acá se ve, bueno, en las dos imágenes se ve, en el tercer par de patas de las abejas tienen unas canastitas, unas cestas, que se llaman corbículas, que es donde ellas colocan esa pelotita de polen que formaron y de esa forma lo transportan hasta la colmena. ¿Sí? Ponele, muy buena la fotito de las abejas entrando en la piquera. No. Qué prolijidad, ¿no? Esa es robada, esa foto no sé de dónde, así que no podemos hacer mucha propaganda. La otra la saqué hoy. Hay gente que ha levantado la mano. Sí, el alcalde, Pablo Ochoa y una persona más. ¿Qué dicen, Diego? No, han levantado la mano. Ah, bueno. Bueno, acá José Contreras en el chat dice... Con esas fotos. José Contreras dice que si se dispone de un registro sobre el aporte de néctar o polen del monte nativo. Sí, hay experiencias, hay publicaciones, y eso sí lo van a tener colgado en la página del aula, en el aula. Quédense tranquilos que ahí van a tener un montón de especies, no solamente la del monte nativo, sino también la especie de exótica. Silvia, alcalde, yo no levanté. Bueno, acá me dice que sí, bueno, acá, listo, sí. No pelee la gente, Diego. No, para nada. No los pelees. Bueno, Bueno. sigamos un ratito y después vamos evacuando mucha... ¿Qué pasa con estas pelotitas de polen, con este polen corbicular, que ya es diferente, ya tiene una composición distinta del polen de la planta, ¿no es cierto? Porque ya viene insalivado por la abeja. ¿Qué pasa cuando entra a la colmena? Ahí ya no tengo más fotos, pero lo que sabemos es que la abeja... ¿Qué dijo? No sé, lo voy a repetir. Hay La algunos abeja... micrófonos abiertos. Si Sí, pueden sí. apagarlo. Cuidado con los micrófonos abiertos. Diego, ejerce tu autoridad. Bueno, apago mi micrófono. No, el tuyo no. Los otros. Bueno, ¿qué hacen las abejas con esas pelotitas de polen? Lo que van haciendo, y no es de esa forma como lo consumen, ¿no es cierto? Todavía no es el polen corbicular el que ellas consumen. Lo van colocando en las celdas, alrededor de la cría, ¿sí? Cerca de la cría van haciendo sus reservas y van colocando las pelotitas en las celdas y lo van compactando con la cabeza, con lo cual le van quitando el aire, ¿sí? Lo van compactando y también le van agregando sucesivas capas de miel y capas de polen, capas de miel, ¿sí? Acá vemos en la imagen de abajo un corte transversal de cómo quedan esas celdas y vemos las distintas pelotitas de polen, ¿no es cierto? Se ven cómo se han ido quedando ahí. ¿Y qué pasa adentro de la colmena, digamos? El polen queda compactado, le agregan miel, también le agregan saliva y enzimas. Adentro del nido de cría, o en el nido de cría, digamos, tenemos temperatura y humedad y se produce una fermentación, ¿sí? Una fermentación sin la presencia de aire, una fermentación anaeróbica. Con lo cual se produce una germinación del grano de polen. El grano de polen los granitos son muy pequeños y tienen ayúdame Diego, una cascarita, ¿cómo se llama? Sí, primero que miden micras, ¿sí? Milésimas partes de milímetro, y en su interior está lo nutritivo. Y en la parte exterior, ¿sí? Que son estructuras tremendamente, yo creo que en la naturaleza hay muy poquitas sustancias tan duras como el grano de polen, como la parte externa o la caparazón, no, claro, no es caparazón, como la cáscara del grano de polen. ¿Sí? Se llama exina e intina, y ambas, digamos, forman las estructuras con las que se podrían llegar a clasificar, entre otras estructuras, el origen del grano de polen, de qué especie viene. Pero tomen esto, es una sustancia tremendamente dura, ¿sí? En donde lo nutritivo está adentro. Y con todo esto que describió Enrique, ¿sí?
Eso nutritivo, que ahí va las proteínas fundamentalmente, vitaminas, minerales y también va una parte lipídica, ¿sí? Es donde deja disponible todo eso nutritivo para la abeja. Recién ahí. Antes de eso, la abeja es muy difícil que aproveche lo nutritivo del grano de polen, porque le falta todo eso que describió Enrique. Eso nada más. Bueno, para tener en cuenta, digamos, de estos dos tipos de alimentos, de la abeja, la miel y el pan de abeja, la miel sí tiene una conservación muy, muy prolongada en el tiempo dentro de la colmena, ¿sí? Puede quedar de un año para el otro, puede quedar más tiempo. Pero el pan de abeja, digamos, el pan de abeja con buena calidad no dura mucho tiempo, ¿sí? En 2 semanas o en 3 semanas ya empieza a perder mucho de su calidad y ya deja de ser aprovechable para la abeja. Otra consideración a hacer es que las celdas que contienen pan de abeja no lo perculan, ¿sí? Sino que quedan abiertos. Es una celda que no se opercula, ¿sí? La abeja lo va tomando de ahí. Bueno, como tercer alimento natural mencionamos al principio el agua, ¿sí? Las colmenas deben disponer de agua en calidad y en cantidad, ¿sí? Tiene que estar a una distancia no mayor de 700 metros, ¿sí? Si donde yo ubico mi apiario no tengo una fuente de agua segura, lo voy a tener que proveer de alguna forma, ¿sí? Con tanques, llevando agua de alguna forma, lo voy a tener que hacer, si no, es posible que, digamos, las abejas sufran mucho la falta de agua y podamos tener, si la colmena no puede regular la temperatura en verano, se funde, digamos, la cera, la colmena levanta tanta temperatura adentro, la cera se pone muy blanda y se caen todas las estructuras, se desarman los panales y se mueren las abejas. Diego, Sí, ahí corto. si quieres hacer el corte, Sí, detengo. dale.